Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, a partir del versículo 23. Evangelio de San Juan, capítulo 12, a partir del versículo 23. Dice así la palabra de Dios: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Le contestó Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiere servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Espíritu Santo, queremos pedir nesta hora que tú estés hablando a nuestros corazones, de que entendamos claramente lo que tú tienes para nosotros esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús ya estaba viviendo sus últimos días antes de su crucifixión. Jesús ya estaba preparando, porque no solamente se preparando, pero preparando a sus discípulos para lo que iba a suceder. Y él empieza a tratar y a tocar en el tema, aunque algunos discípulos no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Y ellos aquí, ellos usan un ejemplo muy importante. ¿Cuál es el ejemplo que voy a usar? El grano de trigo. Primero él va a decir que era el pan que bajó del cielo. En la Santa Cena, tiempo después, él va a decir que yo como el pan, porque ese pan es mi cuerpo. Y ahora él empieza a decir que si el grano de trigo no morir. Ahora, ¿por qué usó el ejemplo del grano de trigo? Porque el pan es el que viene después que el grano de trigo es procesado, ¿cierto? Y el grano es lo que viene antes. Y cuando él se está refiriendo al grano, le está haciéndonos acordar que viene y que él será. ¿Me explico? O sea, él es el grano de trigo y él es el pan. Es el grano de trigo y es el pan. El pan que creció del cielo. Tremendo eso. Él mismo había dicho que el pan del cielo no había una manera de ser más preciso, pero el tema aquí era la muerte. ¿Por qué? Porque si el grano de trigo no muere, ¿ok? De hecho, la palabra muerte nos causa, ¿viste? Cosa. ¿Por qué? Perdón. Porque nosotros no fuimos diseñados para morir. Dios, cuando nos hizo, no nos puso en nosotros el chip de la muerte, por ejemplo, para ejemplificar. ¿Por qué? Porque Dios nos había creado para no morir. Y la muerte entra cuando el hombre peca. Y cuando el hombre peca, la muerte y todas las otras enfermedades entran en el mundo. Entonces, por eso a nosotros cuesta tanto cuando se nos muere una persona cercana, cuando se nos muere un amigo, un pariente. Y a veces cuando se nos muere incluso una mascota, nosotros nos ponemos mal. ¿Por qué? Porque no aceptamos la muerte. Nos cuesta eso. Pero la semilla no puede dar frutos si no muere. ¿No es interesante, no? Jesús empieza a hablar de la semilla. Ahora, cuando la semilla muere, ¿qué pasa con esa semilla? Es
a dar mucho fruto. Ok, ahora, pero la semilla no puede dar fruto si no muere. Él sabía un par de cosas que sus discípulos todavía no habían entendido. Y él empieza a abrir puertas para poder explicar esas cosas importantes. Primera cosa, que la ley del pecado exigía la muerte del pecador y solamente podría morir por los pecados de otros uno que no hubiese cometido pecado. O sea, él. Jesús nunca cometió pecado, y porque nunca cometió pecado, era la única persona que tenía condiciones de poder morir por el pecado de otros. Y la ley decía que el pecador tenía que morir. Ojo por ojo, diente por diente. Así funcionaba. Pero cuando Jesús decide morir en la cruz, lo que pasa, cambia eso. ¿Por qué? Porque Él se ofrece como sustituto perfecto por nuestro pecado. Esa es la primera cosa que ellos no habían entendido. Segunda cosa, que solamente por su muerte la misión de venir a la tierra estaría definitivamente cumplida. O sea, Él había que morir sí o sí, ya sabía. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan del cordero que moría, que se sacaba la sangre? Con esa sangre, el pecado era perdonado y el camino hacia Dios era abierto. No había forma de reconciliar el hombre con Dios si no fuera por la muerte de Cristo, por el derramamiento de la sangre. Él sabía que su muerte era inevitable y aún así aceptó la misión. Tercera cosa que los discípulos no sabían en ese momento, que para vencer la muerte habría que morir y resucitar. Solamente podría vencer la muerte quien muriera y resucitara. Y fue lo que hizo Jesús. Al tercer día, Él muere y ¿qué hace? Resucita. Y con su resurrección, la muerte fue totalmente vencida. La muerte fue totalmente tragada. Y ahí dice allá en Corintios capítulo 15, versículo 56, donde está la muerte de su aguijón. Los discípulos todavía no habían entendido eso. Lo que sucedería más tarde, o sea, más tarde yo entendería. Jesús entonces comienza a explicar algo que tenemos que entender hoy, pero a veces no podemos. Él empieza a abrir puertas para entender cosas que tenemos que entender hoy, pero que aún hoy nos cuesta. ¿Y de qué está hablando? Primero, el que se apega a su vida, la pierde. Porque él empieza, ahí en el texto, volvamos al texto, cuando él dice, en el versículo 24, versículo 25, el que se apega a su vida, la pierde. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Yo, desde la última vez que escuché al apóstol Lara predicar, él dijo, no se preocupe en predicar profundamente, o de una manera bellamente, ¿no? Pero explicar la palabra como es. ¿Qué quiere decir? El que se apega a su vida, la pierde. Primera cosa, que cuando el ser humano entiende eso, porque el ser humano no entiende eso, su vida cambia. Eso tiene que ver con las imposibilidades del hombre. ¿Por qué el hombre? ¿Por qué? Porque nosotros no elegimos cuando nacimos. Mira qué interesante, nosotros no elegimos cuando nacimos, nosotros no elegimos a dónde nacimos, nosotros no elegimos la familia en que nacimos, nosotros no elegimos ni el día que morimos. No hay como elegir el día que morimos. Pero existen maneras, algunas de ellas fallan. Y es cierto, o sea, ni el día podía elegir. Mucha gente quiere vivir mucho y Dios la llama antes. Entonces, amado, ni eso puede elegir. ¿Y qué eso quiere decir? Quiere decir que no podemos controlar la vida. Las cosas más
importantes en tu vida, no las podés controlar. ¿Y sabes cuál es el gran problema? Es que la gente, en su amplia mayoría, pasan intentando controlar lo incontrolable. Repito. Pasan intentando controlar el incontrolable. ¿Había dicho eso? Entonces pasan, quieren agendar todo, quieren vivir totalmente controlando cosas que no se pueden. ¿Y sabe a dónde lleva eso? A un estado de estrés profundo y normalmente una depresión. Pero yo planifiqué, yo me organicé, y no salió como yo quería que saliera. Bueno, ¿y qué va a hacer? Porque a veces las cosas no salen como planificamos. A veces las cosas no salen como planificamos. Pero eso no significa que porque no salió como nosotros planificamos que salió mal. A veces sale incluso mejor. Pero no podemos tentar controlar lo que no se puede. Es lo que estaba queriendo decir Jesús, es que si vos quieres controlar lo que no se puede, va a perder su vida intentando hacerlo y no va a conseguir. El que quiere retener su vida, ¿qué va a hacer? La va a perder. No, yo no voy allá porque, mira, hace mucho frío, se me puede enfermar, ¿viste? Ah, no, yo no me voy al otro lado a hablar de Cristo porque es muy lejos. Ah, no, es muy yo pasar la noche en vigilia. No, de ninguna manera. Yo hacer ayuno y si me descompongo, ¿viste? Yo no puedo querer controlar las cosas, preservarme de cosas. El que pierde su vida, el que quiere retener su vida, ¿qué va a hacer? ¿Perder qué? En el intento de controlar lo incontrolable. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica. Y algo muy interesante. Hay una película que a mí me gusta. De hecho no me gusta mucho, pero hay una frase que me llama la atención. Que la primera película del Parque de los Dinosaurios. Y que había un científico. Y el otro dijo, no, tranquilo, todos los dinosaurios aquí son hembras. Y el científico mira y dijo, oh, porque la vida encuentra su hembra. La vida encuentra una manera para seguir. O sea, la vida fluye. Es muy fuerte. Y no pueden controlar determinadas cosas. Entonces, ¿me entiendes? No pases su vida intentando controlar lo incontrolable, porque te va a gastar, te va a perder la vida con eso. Ahora, él sigue de avanza diciendo lo siguiente. Déjame leer eso de lo que vi para no perder. ¿Por qué? Porque la vida humana no es un fin en sí mismo. O sea, el propósito de la vida humana es servir a Dios. Y siempre que el ser humano se aparta de eso, su vida es un total fracaso. Ah, eso es importante decir. O sea, si vos pasás viviendo tu vida para sí mismo, dos errores cuando hablamos de controlar su propia vida. O sea, el que retiene, el que se apega a su vida la pierde. Primero, querer controlar lo incontrolable. Y el segundo, apuntar al blanco equivocado. Porque la vida no es un fin en sí misma. La vida no es un fin en sí misma. O sea, fuimos criados con un propósito. ¿Cuál propósito? Servir a Dios. Que Dios gobierne en la tierra a través de nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a apuntar nuestra vida para otra cosa que no sea eso, ¿sabe qué pasa? Encontrámonos con un vacío profundo. Tan profundo que no llegamos a ningún lado. Y ahí viene la depresión, viene la ansiedad y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos afuera del diseño original. Y ahí unas personas terminan entrando en un consumismo desenfrenado. Porque están buscando
encontrar sentido para su vida. Cuando el verdadero sentido de la vida es servir al Señor. Por más que vos puedas prosperar, por más que vos puedas crecer, por más que vos puedas avanzar, si está afuera del propósito, nunca va a llegar a ser pleno en su vida. ¿Me explico? Y ahí acordámonos de Alejandro Magno. Alejandro Magno dio una última orden antes de morir. Último comando. Él dijo: cuando yo sea sepultado, que me sepulten con las manos para afuera y escriban en la lápida mía: aquí has el hombre que conquistó el mundo y murió de manos vacías. Aquí has el hombre que conquistó el mundo, pero murió con las manos vacías. ¿Y por qué? Porque él estaba fuera del propósito, él estaba fuera del diseño. Dios no le había criado para ser un gran conquistador, Dios le había criado para ser un siervo, alguien que realmente trabajara para él y no para otra cosa. No intente controlar lo que no se puede. Haga lo que Dios quiere que hagas y serás mucho más feliz. Y serás mucho más feliz. Entonces, el que se apega a su vida la va a perder. ¿Por qué? Porque no va a conseguir controlar lo incontrolable. Otra cosa, él sigue diciendo que, pero, siempre hay un pero ahí, ¿no? El que hace que, él sigue en el versículo, el que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Ese no es el que no le gusta la vida, pero es aquel que entiende que hay algo más que lo material, que hay algo más que los placeres terrenales, que hay algo más que el éxito en la vida terrena, que hay algo más. Es un inconformado con este mundo, pero con esperanza en el futuro, diferente de los inconformados políticos que viven tirando mala onda, ¿viste? Vamos a escuchar un programa con esos inconformados políticos. Y sinceramente, cuando terminar de escuchar, está en depresión pura, porque el tipo no tira una luz de esperanza para nada. Pero lo que estamos diciendo que es que hay que ser un inconformado con ese mundo. ¿Con qué? Con el pecado que gobierna ese mundo. El que aborrece su vida, es que dice: yo no estoy satisfecho con eso, hay más, hay que haber más, yo quiero ir por más que, por algo más profundo do que simplesmente pasar un sábado en el shopping center tomando gaseosa y comiendo hamburguesa. Aunque acá nosotros no. Que se haya dado una vuelta en el centro, jugar en el paseo del Riel, no sé, hay que haber algo más en la vida que eso. No que no sea bueno, que bueno es, hablemos en serio, ¿no? Es bueno salir, disfrutar con la familia, es bueno estar con los amigos, es maravilloso. Nosotros no estamos diciendo que eso es feo, pero hay que haber algo más, hay que haber algún sentido para la vida. Y cuando el apóstol está diciendo, cuando Jesús está diciendo el que aborrece su vida, es la persona que quiere algo más de la vida. ¿Por qué? Porque si la vida es solamente eso, es un gran vacío. Si vivimos simplesmente para estar, ¿cuál es el propósito? Hay que ver algo más. Y cuando Jesús dice, él dijo, el que aborrece su vida, el que no está conformado con esa situación, el que quiere más, va a ser el que va a conquistar más, va a ser el que va a conocer más, va a ser el que va a vivir de una manera más profunda, va a ser el que va a conocer las intimidades de Dios. Cuando vos vas a la palabra de Dios, todas las personas que tuvieron profundas experiencias con Dios eran inconformados con lo que tenían. Ahí estaba David. ¿Por qué? Porque mientras David pastoreaba en su corazón, él quería conocer. Él no estaba conformado en ser un pastor toda
Entonces yo no puedo ser conformado con las cosas como están. Yo necesito de más. Yo necesito anhelar más. Pero yo no estoy hablando de plata, yo no estoy hablando de conquista, yo estoy hablando de conocimiento de Dios. Ser inconformado con esa situación, en donde la plata gobierna, donde los políticos hacen lo que quieren. No, voy a estar viviendo en un otro ambiente, en una otra dimensión, en que eso ya no te afecta. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es lo que determina lo que va a pasar en tu vida. Y no importa si es Cristina, si es Scioli, si es Comandante Macri, Stolbizer, todo ahí no importa. ¿Por qué? Porque ¿quién va a determinar sobre tu economía? Es Dios. ¿Quién va a determinar sobre tu familia? Es Dios. ¿Quién va a determinar sobre tu salud? Es Dios. ¿Quién va a determinar sobre tu prosperidad? Es Dios. No es la política, no la que quiere. ¿Me explico? Pero hay que ser inconformado con ese sistema y esperanzado de la relación con Dios. Entonces Jesús vino y dijo: el que quiere retener su vida va a perder, pero el que aborrece esa vida la va a conquistar para la vida eterna. Porque Dios quiere personas así, personas que sean algo más, que deseen algo más, que apuesten en algo más de lo que están viendo sus ojos. David veía cosas sobrenaturales, así como tantos otros discípulos, gente que iba por más, El apóstol Pablo era uno de esos. Él quería algo más. Él, dentro del farisaísmo, era el sumo, el más radical, porque él quería algo más. Y el día que encontró a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué pasó a hacer? Él quería algo más y profundizó-se mucho más do que muchos otros que ya estaban hace mucho tiempo, y organizó toda la doctrina cristiana que comenzó, porque él quería más. ¿Y vos? ¿Vos estás conformado con lo que sois? ¿Ya estás contento con lo que tenés? No es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere y queramos más. Dios quiere que anhelemos más y que no estemos amoldados, conformados a esa vida. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: y no os conforméis con ese mundo, por eso dice, mas transformáis por la renovación de vuestras mentes. Ahora, viste, él te va a decir, no que vos vas a transformar el mundo, pero que vos vas a ser transformado de la renovación de la presencia de Cristo en vos. Cuando Cristo está en vos, tu mente es renovada, tu vida es renovada, y todo tu entorno es transformado por lo que está actuando adentro tuyo. No, esa cosa, vamos a cambiar el mundo, si nos cambiamos acá adentro no va a pasar nada. Hablemos la verdad. Si no cambiamos por adentro, no vamos a cambiar nada. Afuera no cambio. Si por adentro somos todos iguales, ¿va a cambiar qué? El cambio hay que ser por adentro. Y con el cambio adentro, todo cambia por fuera. Ahora, yo no debo estar acomodado a la situación. Yo no puedo querer eso solamente. Hay que querer algo más. Algo más. Yo quiero algo más. Ser inconformado con el sistema, con lo material, ser inconformado con la cultura, ser inconformado con todo eso. Busque la transformación que viene del alto de parte de Dios para tu vida. Y el Señor te recompensará. Y el Señor te recompensará. Él sigue diciendo lo siguiente: quien quiere servirme debe seguirme. Versículo 24, sigamos allá al 24. Él dice ahí: el que se apega a su vida la pierde. El que cambia,
En cambio, el que aborrece su vida en ese mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiere servir, debe seguir. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir esto? El que quiere servirme debe seguirme. Jesús podría haber, vamos a pensar ahora en la vida de Jesús. Pensemos en la vida de Jesús. Jesús podría haberse casado, podría haber tenido hijos, Jesús podría haber quedado así viejo, podría haber juntado mucha riqueza, tener un estatus muy alto en la sociedad judía, pero decidió renunciar a todo. A todo eso por amor a lo que Dios quería hacer. Lo que está diciendo aquí es que quien quiere servir a Él debe hacer lo mismo. Jesús renunció a todo por algo mayor. Es lo que espera de todos aquellos que siguen. Jesús renunció ¿qué? A todo. Él entregó ¿qué? Su vida. ¿Por amor a quién? A nosotros. Entonces, si yo no quiero renunciar, si yo no estoy dispuesto a hacer un sacrificio, yo no puedo decir que yo soy siervo de Jesús. Yo tengo que estar dispuesto a renunciar a veces un tiempo a más con la familia, a renunciar a veces algunas horas más de sueño. Pastor, yo no tengo tiempo para orar, ¿qué hora están despertando? Yo me despierto todo el día a las 7. Bueno, despertante a las 6. Pero yo tengo sueño, algo que tengo que hacer. ¿Me explico? Pasar a dormir un poquito más temprano. Es que a mí me gusta dormir acostado, algo va a tener que dormir acostado. A mí me gusta dormir tarde, algo va a tener que renunciar. Algo va a tener que renunciar. ¿Quién no renuncia? No puede decir que sí. ¿Sí o no? Tan fácil nosotros decimos todos, llegar en casa, sentarnos delante del televisor, comer algo rico y quedar mirando mientras la lluvia cae y decir, ay, ¿cómo se va a decir? ¿No? Cuando a veces Dios quiere que vos hagas algo más, que vengas, si quieres estar más tarde orando, al Señor, y quede más tiempo en la presencia de Dios, y todo más tiempo investigando la palabra de Dios. Yo siempre digo, no quedes dependiente de lo que alguien te va a decir. Lea la palabra de Dios y pida que el Espíritu Santo hable a vos. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a vos, te va a decir cosas tremendas. Porque hay cosas que Dios quiere decirte. Y quiere decirte la intimidad para vos. No se quede dependiendo de lo que alguien te va a decir. Un hombre, una persona, aunque sea usado por Dios. Busque tu intimidad con el Padre. Pero hay que renunciar. Mateus capítulo 19, versículo 29 dice, ¿quién puede encontrar? ¿Quién lee para mí? Mateus 19, 29. Mateus capítulo 19, versículo 29. ¿Quién encontró que lo lea? Lea bien fuerte, por favor. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y le dará la vida eterna. ¿Qué va a pasar? Él le dará 100 veces más. ¿Y llegará a dónde? A la vida eterna, amado. Toda renuncia tiene su recompensa. Amén. Así pensando en frío, así sin hacer mucha cuenta, ¿viste? Yo no voy a preguntar para no pasar riesgo, no correr riesgo. Pero yo estoy seguro que si en algún momento pasa algo en mi casa, por ejemplo, cae el techo, yo necesito dormir en algún lado, mucha gente va a decir, pastor, no dormí en mi casa, no hay problema. Hasta que se arregle eso. Y no son mis parientes. Yo estoy saliendo de acá, martes, en dirección a Nueva Zelanda. ¿Sabe dónde vamos a quedar? En la casa de familia. Mis hermanos en Cristo,
Yo tengo y ustedes también, solo no lo conocen. Así funciona. Esa es la idea. Y mucho más. Porque Dios también te va a dar prosperidad. Porque quien renuncia, prosperidad es diferente, es mucho más que riqueza. Prosperidad es mucho más allá de lo que riqueza. Vamos a poder prosperar de una manera profunda. No necesariamente va a ser rico. Millonario. Prosperar. Avanzar, crecer. Con una persona muy bendecida. Con todo lo que necesita. Ahora, no hay, perdón, algo más. No debo conformarme a lo común, a lo corriente, a una vida en lo promedio. Tengo que ser inconformado y tengo que seguir a Cristo en todo lo que está dispuesto a hacer lo superior. Y él termina diciendo en ese versículo, fíjense bien cómo él termina el versículo 24. Ciertamente les aseguro que el grano de trigo no cae a la tierra y no muere si queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en ese mundo la conserva para la vida eterna. Y quien quiera servirme debe seguirme. Donde yo esté, allí también estará mi cielo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Y él empieza a hablar de honra. Dios honra a aquellos que renuncian todo para servir. Dios honra a aquellos que deciden tomar una actitud en su vida para dar al Padre. Dios honra. Y amados, hemos visto cómo hace el Señor Jesús todavía en estos tiempos. Dios pone sus siervos a comer en restaurantes, comedores, tan maravillosos, que si no fuera por el nombre de Jesús, jamás esa persona podría entrar ahí. Le permite dormir en hoteles tan finos, tan tremendos, que si no fuera por el nombre de Jesús, jamás podría entrar ahí. Le permite estar en tantos lados tan tremendos, que si no fuera por el nombre de Jesús, no estarían ahí. Incluso reyes lo reciben. Incluso reyes. Dios honra. Mi cuñado, cuando fue invitado a la boda del rey de Samoa, hace poco tiempo, no pudo ir, pero fue. ¿Cuándo? Que por su trabajo común iba a ser invitado a la boda del rey. Jamás. Pero por el nombre de Jesús fue invitado a la boda del rey. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios honra a aquellos que lo siguen. Así funciona. Es una dinámica diferente, vos estás actuando en otro ambiente, no de lo común y corriente, de lo racional, algunas veces. ¿Me explico? Pero es necesario que yo esté dispuesto a morir para qué? Para mí mismo. Y ahí está el gran problema de la humanidad. Todo eso va a pasar cuando yo esté dispuesto a qué? A hacer como hizo el grano de trigo, que cayó en la tierra y murió para dar frutos. Mientras yo no esté dispuesto a morir para mis voluntades, mientras yo no esté dispuesto a morir para mis sueños, mientras yo no esté dispuesto a morir para las cosas que yo anhelo, para pasar a anhelar lo que Él anhela, para hacer lo que Él quiere, para soñar sus sueños, nada de eso será posible. Entonces, es importante que Él crezca, que yo disminuya de tu palabra. Y es eso que tenemos que vivir. Que Él crezca en nuestra vida,
dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Sin mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Entonces, amado, ¿querés prosperar en tu vida? ¿Querés crecer en tu vida? ¿Querés avanzar, prosperar? Muérdase y crezca para Cristo. Cuando yo decido vivir su vida, cuando yo decido morir para mí mismo, para mi propia vida, para mis propios deseos, lo que Él mira es tan más alto, tan más grande, tan más profundo que yo jamás imaginé. Nos acordamos lo que dice allá en el profeta, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Lo que Dios planificó para vos es mucho más grande, es mucho más profundo, es mucho más poderoso de lo que todo lo que vos pudiste imaginar un día. Pero solamente se va a concretizar cuando vos te muevas para sí, para tu propia voluntad, para hacer la voluntad del Padre. Ahí donde estás. Cierra tus ojos y yo quiero orar.